Después de una semana interminable, cuando ni el café más fuerte lograba despejar la neblina en mi cabeza, yo, Alina, volví a sentir algo dentro despertar. Había regresado a mi tierra, pero esta vez no a Bielorrusia, sino al sur de España, al pequeño pueblo de Ronda, con sus calles empedradas y balcones llenos de bugambillas. El día se deslizaba hacia la tarde, y tras terminar mi turno en un taller de motos, decidí conducir hasta el mirador sobre el Tajo, donde la juventud y los ancianos solían reunirse. Mi moto era mi orgullo, una vieja derby negra, con franjas doradas que brillaban al sol. Aparqué junto a un banco de hierro forjado, bajo la sombra de un limonero. Me quité el casco y dejé que el viento jugara con mi melena castaña clara. Vestía una chaqueta de cuero ajustada, una falda granate con abertura lateral, medias de rejilla y botas pesadas con hebillas plateadas. Ese estilo era mi pequeño fetiche, me hacía sentir libre, poderosa y deseada. Fue entonces cuando lo vi. No apareció por la calle ni por casualidad, parecía surgir de otra película. Víctor, mi compañero del instituto, desaparecido hacía años. Contaban que se había ido a Sevilla, algunos decían que al ejército, otros que a trabajar con un primo en un taller. Ahora volvía cambiado, brazos marcados, una vieja cazadora vaquera, la cicatriz en la ceja y esa sonrisa ladeada que siempre me desarmaba. Vaya, motera de película, se rió, mirando mi moto. ¿Me das un paseo, pecadora? Sonreí y saqué un segundo casco del compartimento, pero cuando intentó ponérselo comenzó la comedia, su cabellera rizada se quedó atrapada en el interior. Refunfuñó, bufó, y yo no podía parar de reír. Cuando mis dedos rozaron su sien para liberarlo, el aire cambió. Sentí el cosquilleo de una electricidad peligrosa, como si el pueblo entero desapareciera y quedáramos solo él y yo. Al final le di mi casco rosa con brillo, ridículamente femenino. Cuando se lo encajó, parecía un contraste perfecto, el chico rudo atrapado en un accesorio infantil. Ahora eres mi rehén, le dije con un guiño. Sujétate fuerte. Arrancamos por la carretera que se abría como una serpiente hacia la sierra. El viento levantaba mi falda, se colaba entre mis muslos, y notaba cómo él se apretaba un poco más a mi espalda. Sus manos temblaban al rodear mi cintura, y ese temblor era un fetiche nuevo, la vulnerabilidad escondida en un cuerpo fuerte. Conduces como si hubieras nacido sobre ruedas, gritó contra el ruido del motor. Y tú como si hubieras nacido para llevar rosa, contesté entre carcajadas. Tomamos un desvío a un camino de tierra que llevaba a un lago escondido entre los pinares. Allí había un viejo muelle de madera, casi abandonado, donde el olor a resina se mezclaba con el de agua fresca. Aparqué y me bajé. Mi pelo estaba desordenado, mis mejillas ardiendo. Él quitó el casco, y su melena quedó como un campo revuelto por el viento. Ahora sí que pareces una estrella, le solté. Se acercó demasiado. Sus dedos tocaron los míos, apenas un segundo. Mi corazón se aceleró como cuando tomaba una curva cerrada a 80 por hora. Quiso decir algo, tal vez sobre aquella fiesta de fin de curso donde nunca me invitó, pero lo callé poniendo mi dedo en sus labios. No digas nada. Solo quédate aquí. Y se quedó. No hubo beso, solo la promesa, el filo de lo inevitable. Esa noche no dormí. 2 días pasaron en silencio hasta que recibí su mensaje. Corto, seco, pero explosivo. ¿Estás libre hoy? Tengo una idea. No respondí de inmediato, pero mi interior hervía. Me pidió que lo encontrara en una aldea cerca de Grazalema, donde su tío tenía una casa antigua. El camino era largo, pero la expectativa borraba el cansancio. Elegí mi atuendo con cuidado, una falda verde musgo, medias hasta los muslos, botas pesadas y una blusa blanca que dejaba un hombro al descubierto. En mi cabeza todo era un juego de detalles, mis pequeños anzuelos invisibles. Cuando llegué, el sol se escondía tras las montañas. La casa parecía sacada de una postal, paredes encaladas, enredaderas de parra y un columpio de madera. Víctor salió con 2 tazas de chocolate caliente. ¿Todavía guardas el casco rosa? Me burlé. Ahora es mi amuleto, me respondió,
enseñándome un viejo ciclomotor restaurado. Relucía como nuevo. Y esa noche, en la carretera bajo un cielo de estrellas, su mano en mis muslos fue más elocuente que cualquier palabra. No me besó. No aún. Y ese, casi, fue peor que cualquier caricia prohibida. No respondí enseguida, aunque mi cuerpo ardía. Me cambié varias veces antes de decidir, unas mallas azul oscuro, una camisa oversize anudada en la cintura y debajo un top de encaje apenas visible. Zapatillas ligeras y el cabello recogido en una coleta alta. Parecía improvisado, pero todo estaba calculado, ese era mi fetiche, dar la ilusión de descuido cuando en realidad cada detalle era un anzuelo. Esa vez apareció con un coche, un Seat Ibiza viejo, y eso me sorprendió. ¿Sin moto?, pregunté entrando en el coche. Hoy el viaje es largo, respondió con una media sonrisa. Sonaban canciones antiguas en la radio, Héroes del Silencio, Mecano, La Oreja de Van Gogh. El aire dentro del coche mezclaba olor a menta y tabaco, y sus manos en el volante parecían controlar no solo la carretera, sino también mi respiración. Me llevó a un descampado donde aún funcionaba un cine de verano. Familias, parejas jóvenes y algunos moteros ocupaban las sillas. Pero él me guió hacia una colina, donde una vieja explanada daba vista directa a la pantalla gigante. Allí extendió un plaid en el asiento trasero. Nuestro cine privado, dijo, golpeando suavemente el cojín. Me acomodé junto a la ventana. Se quitó la chaqueta y quedó solo en camiseta blanca, pegada a sus hombros y torso. Ese detalle, tan simple, era un nuevo fetiche, la masculinidad sin esfuerzo, el sudor ligero, el olor de la tela mezclado con su piel. Al principio intenté seguir la película, pero cuando su mano cayó en mi rodilla, todo cambió. Al principio parecía un gesto inocente, casi accidental. Luego sus dedos comenzaron a trazar círculos lentos, como si dibujaran un mapa secreto en mi piel. El roce avanzó suavemente, hasta la orilla de mis medias. No pasó más allá. No rompió la frontera. Ese era nuestro juego, permanecer al borde del abismo. En la pantalla los protagonistas se besaban bajo la lluvia. Yo cerré los ojos, sintiendo su respiración sobre mi cuello. Alina, ¿lo sientes?, me susurró. ¿El qué? La tensión. Como si algo nos retuviera de lo inevitable. Apoyé mi mano sobre su pecho. Su corazón latía igual de rápido que el mío. Él inclinó su rostro, sus labios casi rozando mi piel. Podría haberme besado, pero no lo hizo. Y esa renuncia dolía más que cualquier rechazo. Sus dedos acariciaban mi muslo lentamente, no como un chico ansioso, sino como un pintor que traza líneas que desea recordar para siempre. Cuando terminó la película, él se apartó despacio. Condujo en silencio de regreso. Me tomó la mano, apretándola con fuerza, como si con ese gesto dijera todo lo que no se atrevía a pronunciar. En la puerta de mi casa pensé, ahora sí. Me besará. Pero su voz fue otra. Quiero que seas tú la primera en desearlo. De verdad. Me quedé inmóvil, con el corazón temblando como si acabara de soltar el manillar en plena curva. Los días siguientes fueron un eco de esa noche, verlo en la gasolinera, llevarle dulces caseros, charlas sueltas. Todo igual. Todo, juego. Todo, casi. Y cada, casi, era un golpe en mi pecho. Hasta que llegó el nuevo mensaje, más directo que nunca. ¿Quieres venir conmigo a un festival en la orilla del Guadalquivir? Tengo una tienda de campaña. Y fuego. Y quizá, más de lo que imaginas. No sonreí al leerlo. No porque no quisiera, sino porque sabía que esto no era solo diversión. Era un reto. Era el siguiente nivel en nuestra peligrosa partida. La invitación no dejaba espacio a dudas. Un festival en la orilla del Guadalquivir, tiendas de campaña, guitarras y fuego. Sonaba inocente, pero en mi interior sabía, esto iba a cambiarlo todo. Salimos de madrugada, en un Seat viejo que parecía resistirse a cada kilómetro.
Yo llevaba un mono negro ajustado con espalda descubierta, encima una cazadora vaquera corta. El cabello recogido en un moño alto, aunque algunas hebras quedaban libres para que el viento jugara con ellas. En mi mochila, apenas lo esencial, una camiseta ligera, unos shorts, ropa interior mínima. No por necesidad, sino por el fetiche de sentirme lista para lo inesperado. Cuando llegamos, el ambiente era mágico, humo de parrillas, olor a vino joven, música de guitarras mezclada con risas. Velas flotaban en botes de cristal sobre el agua. Parecía un mundo aparte, donde el tiempo se detenía. Montamos nuestra tienda un poco apartada, bajo una hilera de álamos que se mecían como guardianes. Allí, en la penumbra, Víctor sacó 2 vasos de vino caliente con canela. Me lo pasó con una sonrisa cansada, y sus ojos tenían un brillo extraño, mezcla de deseo y de miedo. «Hueles a madrugada», me susurró de repente. «Y un poco, a peligro». «¿Peligro?», le pregunté arqueando la ceja. «¿Por qué no puedo controlarte? Caminas como un pecado con piernas». Me reí, aunque dentro de mí algo ardía. Era la primera vez que lo escuchaba hablar con tanta franqueza, sin ironía. Nos quedamos cerca del fuego central. La música crecía, la gente bailaba descalza sobre la arena. Víctor se quitó la chaqueta y la puso sobre mis hombros. El olor de cuero mezclado con tabaco y menta me envolvió como una caricia invisible. Ese gesto simple era un nuevo fetiche, protección disfrazada de ternura. Cuando la noche cayó por completo, regresamos a la tienda. Dentro, extendimos el saco de dormir. Al principio, espalda contra espalda. Luego, poco a poco, hombro contra hombro. Yo sentía su respiración en mi nuca, su pecho pegado a mi espalda. Su mano se deslizó por mi muslo, despacio, casi con miedo. Me quedé inmóvil. No por rechazo, sino porque cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, ardiendo. «Alina», susurró mi nombre, como si fuera una plegaria. «Déjame no quedarme en él, casi». Me giré. Nuestros rostros estaban tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. Durante un segundo lo vi dudar. Y yo misma tuve miedo. Miedo de cruzar esa línea y no poder volver atrás. «Si me besas ahora, todo cambiará», le dije con voz temblorosa. «Y si no lo hago, me arrepentiré», contestó. Lo dejé decidir. Y decidió besarme. No fue un beso torpe. Tampoco urgente. Fue un descubrimiento, sus labios recorrieron los míos como si trazaran un mapa secreto, luego mi mejilla, mis párpados. Sus manos me rodearon, una en mi cintura, otra acariciando mi muslo sobre la tela. Nada grosero. Nada explícito. Solo fuego contenido, un fetiche de caricias que no necesitaban desnudarnos para desarmarnos. Nos quedamos así, entre besos y suspiros, hasta que el cansancio venció. Él se quedó dormido abrazándome por la espalda, su mano en mi cintura como una promesa. Yo, en cambio, apenas cerré los ojos. Escuchaba el río, los murmullos lejanos y el tambor de mi corazón. Al amanecer, cuando el campamento empezaba a despertar, él aún dormía. Pero yo sabía, ya nada sería igual. La línea se había roto. Y lo más aterrador era que me gustaba. La mañana después del festival fue extraña. El sol brillaba sobre el río, la gente reía preparando café en pequeñas hornillas, y yo debía sentirme feliz. Pero algo en los ojos de Víctor había cambiado. No me lo dijo, pero lo presentí, había una sombra que no tenía nada que ver conmigo ni con nuestro beso. Al regresar a Ronda, pasamos 2 semanas viéndonos casi a diario. A veces en la gasolinera, otras en mi trabajo. Me llevaba comida, yo le daba pasteles. Todo parecía sencillo, casi doméstico. Pero siempre estaba el juego, sus manos en mi cintura, mis labios rozando su cuello sin llegar a más. Y ese casi que seguía latiendo, aunque ya sabíamos lo que era un beso. Una noche, mientras arreglábamos su moto antigua, recibí el primer golpe. Un coche negro pasó despacio frente al taller.
Nadie bajó, pero sentí la mirada desde la ventanilla oscura. ¿Lo conoces? Pregunté. Víctor se tensó. No. Ojalá no. No quise presionar, pero desde entonces noté su inquietud. Contestaba menos mensajes, se distraía con facilidad. Hasta que, una madrugada, me llegó un nuevo aviso de él. Prepárate. Hoy será una noche sin dormir. Ponte ropa que te deje moverte. No preguntes. Confía. Me vestí con unos pantalones ajustados de cuero, una camiseta negra sin mangas y botas cómodas. El cabello en trenza alta. Nada de joyas, nada que pudiera estorbar. Mi fetiche esa vez era la funcionalidad, estar lista para cualquier cosa. Llegó con una moto distinta, más vieja, un Vespino azul que parecía salido de otro siglo. Me dio mi casco rosa como si fuera un símbolo. ¿A dónde vamos? Pregunté. A Sevilla. Cine al aire libre en el barrio viejo. Pero antes, quiero mostrarte un lugar. El trayecto fue silencioso. Sus brazos alrededor de mí eran más firmes que nunca, pero en su respiración notaba ansiedad. Nos detuvimos en un descampado a las afueras. Un lugar vacío, con restos de una antigua base de recreo. El aire olía a hierba seca y a óxido. Extendió un plaid en el suelo y se sentó. Yo a su lado. Por un rato solo escuchamos el viento entre los eucaliptos. Alina, hay algo que no sabes, dijo por fin. Entonces dímelo. Se pasó la mano por el cabello, como si buscara valor. Antes de irme del pueblo, dejé una deuda. No de dinero, de sangre. Hubo alguien que juró que me haría pagar. Pensé que estaba olvidado. Pero no. Me encontró. Lo miré fijamente. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Todo. Porque ahora no amenaza solo mi vida, sino la tuya. Sentí un escalofrío. Quise preguntarle más, pero en ese momento vimos luces a lo lejos. Un coche oscuro se detuvo al borde del camino. Un hombre con capucha bajó y nos observó unos segundos antes de volver a subir y desaparecer. Víctor apretó mi mano. ¿Lo ves? Ya no es paranoia. Es real. Regresamos a casa sin una palabra más. Pero esa noche no dormí. Me quedé mirando el casco rosa en mi estantería, el mismo que se había vuelto símbolo de nosotros. ¿Podía un objeto tan inocente convertirse también en Diana? Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Una foto anónima llegó a mi buzón, yo y Víctor saliendo del hospital del festival. En el reverso, escrito a mano. Fuisteis advertidos. Próximo paso, el bosque. Se lo mostré. Su rostro se volvió ceniza. Es él. Y no se detendrá. A la mañana siguiente, Víctor desapareció. Su cama estaba vacía, el casco no estaba, su teléfono apagado. En la mesa dejó una nota breve. Debo enfrentarlo. Solo. No me busques. Si no regreso, recuerda, tú eres lo mejor que me pasó. Me quedé helada. Pero yo no era de las que se esconden. Preparé una mochila con agua, linterna, un pequeño botiquín y un cuchillo de cocina envuelto en tela. Seguí las coordenadas escritas en la foto. El bosque era denso, húmedo, cargado de silencio. De pronto, escuché un grito. Su grito. Corrí. En un claro, lo vi, Víctor de pie, tambaleándose pero sin ayuda, frente a un hombre encapuchado. Ella es tu punto débil, decía el desconocido. Y por eso la usaré contra ti. No, rugió Víctor. Ella es mi escudo. Me quedé paralizada unos segundos, observando la escena. Hasta que el encapuchado giró hacia mí. Su voz sonó helada. Así que tú eres la hija de ella. Ahora todo tiene sentido. Me temblaron las rodillas. ¿De qué hablaba? ¿De qué madre?
El encapuchado sacó una pistola. El aire se llenó de amenaza. Y yo entendí, aquella noche el juego de los casi se había terminado. El claro del bosque parecía detenido en el tiempo. El encapuchado apuntaba con la pistola, y yo apenas respiraba. Víctor, de pie sin muletas ni apoyo, temblaba pero no se movía. No tienes que meterla en esto, gritó Víctor. La pelea es conmigo. El hombre soltó una carcajada amarga. Ella es el eco de un pasado que nunca enterré. Tu madre me arrebató lo que era mío. Y ahora lo pagarás tú. Sentí que me cortaban el suelo bajo los pies. ¿Qué tenía que ver mi madre? ¿Qué secreto escondía su juventud? No tuve tiempo para pensar, el dedo del encapuchado se apretaba en el gatillo. No lo pensé. Corrí hacia él. Víctor también se lanzó al mismo tiempo. El sonido del disparo retumbó como un trueno. Sentí un calor ardiente rozar mi brazo. Él cayó al suelo con el agresor. Luchaban entre ramas y tierra, con furia y desesperación. Yo grité, intenté ayudar, hasta que las sirenas rompieron la oscuridad. Policía. Alguien nos había seguido. El encapuchado fue reducido, esposado, arrastrado entre gritos. Yo estaba sangrando del brazo, pero apenas lo notaba. Solo buscaba a Víctor. Lo vi en el suelo, jadeando, con sangre en la camisa. Te dije que no vinieras, susurró con una sonrisa rota. Y yo te dije que no soy débil, contesté, apretando su mano. En la ambulancia, camino al hospital de Sevilla, pensé que lo perdería. Pero sobrevivió. A mí me suturaron la herida, a él lo operaron de urgencia. 2 días después entré a su habitación. Estaba pálido, pero vivo. Su mirada, cansada, brillaba. ¿Ves? Me dijo. Siempre he dicho que tú eres mi escudo. Me senté a su lado. Tomé su mano. Ya no había juegos, ni, casi. Habíamos pasado la línea de fuego. Semanas después, lo dieron de alta. Caminaba despacio, a veces cojeando, pero con una fuerza nueva en los ojos. Nos mudamos juntos a una pequeña casa cerca de Córdoba, con un patio lleno de naranjos. El casco rosa ahora reposaba en la estantería del salón, como un símbolo de todo lo que había empezado entre risas y velocidad. La vida parecía calmarse. Paseos lentos, cafés en terrazas, noches tranquilas. Víctor entrenaba para recuperar su fuerza. Yo volvía a sentir el viento en moto, pero ahora con él a mi lado, incluso cuando sus pasos eran pesados. Todo era casi perfecto. Hasta aquella tarde. Volví del trabajo y encontré un sobre en el buzón. Sin remite. Lo abrí con manos temblorosas. Una foto en blanco y negro, Víctor y yo de la mano frente al hospital. Y una frase escrita a mano. ¿Creíste que terminó? Solo era el primer capítulo. Bienvenida al verdadero juego. Me quedé helada. Miré alrededor. Una figura encapuchada se alejaba por la esquina, demasiado rápido para alcanzarla. Corrí dentro. Víctor estaba en la cocina, preparando café. Cuando me vio con la carta, supo al instante. Otra vez, susurró. Lo abracé con fuerza. Y comprendí, nuestra historia apenas comenzaba.